Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, Sí, va. ¿me Buenas escuchan? tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, Sí, Bueno, pues vamos a empezar. Estaba viendo que de la tareita que dejé, solamente 3 personas me mandaron las cosas, ¿eh? Los demás nada, ¿eh? Dime, a ver, lo que pasa, tú eres, perdón, o sea, no estoy viendo ahorita, ¿eres? Mira, lo que pasa es que eh, el valor que estás obteniendo de voltaje está altísimo, pero altísimo. O sea, estás obteniendo 500 volts en la primera etapa, ¿sí? O sea, es totalmente ilógico. O sea, en pantalla, en papel, pues sí te pueden salir esas cosas, pero realmente eso no es lo correcto, ¿no? Entonces, plantea el circuito de otra forma. Sí te puse ahí, ¿no? Que está demasiado grande el voltaje, ¿no? Mándamelo. Mánd- Mándamelo. Sí, mándamelo. Mándamelo. Exactamente. Y no he recibido tarea 12. De acuerdo. A ver, ¿tuvieron dudas en eso? ¿Tuvieron dudas en la tarea esta? Contesten, por favor. no, ninguna, pues. Bueno. Ok, vamos a la siguiente configuración, que es el amplificador de diferencias. Bueno, ya tenemos un circuito que hace la suma. Ahora este circuito, vamos a ver qué es lo que hace. Pongan mucha atención qué es lo que voy a hacer. Ya no voy a usar corrientes. Fíjense,
Este circuito lo vamos a analizar de varias formas. Aquí, tanto B1 va a la terminal inversora y B2 a la terminal no inversora. No hay corrientes hacia adentro del amplificador operacional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con nodos. No sé si se los enseñaron de esta forma. ¿Ve más? ¿Van conmigo? Ok. Sí, ¿B más cuánto vale? ¿Qué es B más? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale B más? cero. ¿Por qué? Tienes una fuente de voltaje 2, ¿cómo va a valer 0? R1, R2, ¿qué forman? ¿Cómo crees? ¿Alguien más? Un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje, ¿sí? Puesto que no hay corrientes hacia adentro del amplificador operacional, B más es de la forma R2, R1 más R2 por B2. ¿De acuerdo? Ya tengo B más. B menos, ¿cuánto vale? B menos, ¿cómo lo obtengo? ¿Cuánto vale B menos? B menos vale B1, ¿no, profesor? ¿Cómo crees que B menos vale B1? ¿Cuándo llevaron circuitos eléctricos? ¿Mm? ¿Cuándo llevaron? Yo hace tres. Perdón, ¿quién les dio circuitos eléctricos? ¿O quiénes les dieron circuitos eléctricos? ¿Mm? Nada más por curiosidad aquí. ¿Quién? Norma, ¿quién más? A ver, fíjense, esto lo voy a hacer una sola vez. Estos son circuitos eléctricos. ¿Sí? Voy a pintar otra vez las corrientes en el nodo no inversor. Lo voy a llamar IA y B y C. IA es igual a IB más IC. IA es B1 menos B menos sobre R1 igual IB, ya dijimos que no hay corrientes hacia dentro del amplificador operacional, por eso esto vale 0, más IC. IC es B menos B0 sobre R2. Ya dijimos que el voltaje en las terminales del amplificador operacional, cuando hay retroalimentación positiva, digo negativa,
son las mismas. Por tanto, B menos es igual a B más. ¿De acuerdo? Voy a factorizar B menos. ¿De acuerdo? Voy a sustituir B más. Y ahora voy a desarrollar esto. ¿De acuerdo? Entonces, B2, si desarrollo esta fracción, R1 más R2, con esta de acá se va, y este R2 con este R2 se va, y solamente me queda a ver si van conmigo o no. Sí, profesor. Me queda B2 sobre R1 menos B1 sobre R1 igual a B0 sobre R2. Y esto me queda que B0 es igual a R2 sobre R1 por B2 menos B1. Si se dan cuenta, me está dando la diferencia de las señales o voltajes de entrada. Si R2 igual a R1, entonces B0 es igual a B2 menos B1. Que me da la diferencia de las dos señales de entrada tal cual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora fíjense. Vean esto. No hay necesidad de hacer todo eso. Lo más probable es que no se los hayan enseñado así. Observe. Una forma de sacar los nodos de una manera rapidísima, sin estar trabajando con corrientes, es la que sigue. Se ponen en el nodo que quieren. B menos. Me voy a plantar en B menos. Y agrupo todos los elementos que están aledaños a ese nodo. Fíjense bien. Para acá sería, la corriente hacia acá sería B menos, sería 1 sobre R1.
Luego la corriente para acá sería más 1 sobre R2. Son todas las corrientes que salen de ese nodo. ¿De acuerdo? Pero hay corrientes que entran también. B1 manda una corriente hacia acá y B0 manda otra corriente hacia acá. Fíjense bien, se ponen aquí y dicen, todas las corrientes que salen son positivas. Y luego lo contrario. Todas las corrientes que entran son negativas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estamos en el nodo B-. Sale esto que estoy señalando ahorita, sale la corriente, entonces sería B- sobre R1 es la corriente que está saliendo. La otra corriente que sale del nodo es esta, que sería B- sobre R2 es la corriente, pero hay que complementar, ¿sí? B1 manda una corriente hacia B-, pero entra esa corriente, es menos B1 sobre R1. B0 manda también otra corriente, pero en sentido contrario. Menos B0 sobre R2. Y esto es igual a 0. ¿Entendieron? Estos son circuitos eléctricos. Yo por eso les dije que estudiaran circuitos eléctricos. Vean la facilidad de sacar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Seguros? Ahora fíjense, Sí, seguro. voy a aplicar superposición al circuito y voy a sacar exactamente lo mismo. Observen. Voy a utilizar superposición. Entonces, voy a utilizar superposición. Entonces, lo primero que voy a hacer es que B2 es igual a 0. Y el circuito me queda de la siguiente manera. Aquí me queda R1 paralelo a R2. ¿De acuerdo? Estoy haciendo B2 igual a 0. Estoy utilizando superposición. ¿Sí? ¿Van conmigo o no? Ok, esto es B menos y esto es B más. ¿Qué corriente circula por este paralelo R1-R2? ¿Qué corriente circula? La mitad. No. ¿Qué corriente circula?
ninguna. No hay corriente. No hay corriente, no hay corriente, no hay corriente que entre al operacional. Por lo tanto, B más es 0. Si B más es 0, ¿qué configuración tengo ahí? ¿Qué configuración tengo? ¿Qué configuración tengo? Exactamente. Entonces, B0, le voy a poner B0' es igual a menos R2, R1 por B1. Es un amplificador inversor. Ok. Ahora lo que voy a hacer es B1 igual a 0. Por lo tanto, me queda la siguiente configuración. ¿Qué configuración es esta? ¿Qué configuración es esta? No inversor. Una configuración no inversora, donde el voltaje de entrada va a ser este, señores. Este que estoy poniendo, ese va a ser el voltaje de entrada, no B2. El voltaje de entrada es en las terminales del amplificador operacional. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, ya habíamos sacado que B más es una configuración, ¿qué dijimos? Un divisor de voltaje. ¿De acuerdo? Y como es un amplificador en configuración no inversora, entonces B0 biprima será igual a 1 más R2, R1 por B más. Y esto es igual a 1 R2, R1 por R2, R1 más R2 por B2. Haciendo el álgebra correspondiente, esto me queda que B0 biprima es R2 en R1 por B2. ¿De acuerdo? Finalmente, B0 total será B0' más B0 biprima. Y esto es igual a menos R2 en R1 por B1 más R2 entre R1 por B2, lo cual esto es igual a R2 entre R1 por B2 menos B1, que es exactamente lo mismo que obtuvimos haciendo superposición. Espérenme un minuto.
¿Tienen alguna pregunta? Una. ¿Cómo lo ven? Pues aquí, miren, aquí se los dije. Si ustedes manejan circuitos eléctricos, esto es pan comido. Siempre lo he manifestado de manera presencial y se lo manifiesto ahorita. Si ustedes manejan circuitos eléctricos, de verdad, electrónicos uno, electrónicos 2 es pan comido, es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todo esto que acabo de hacer, se puede hacer exactamente, ¿sí? Con todas las configuraciones. O sea, se les puede aplicar superposición sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, a ver, ya tenemos inversor, no inversor, sumador. El sumador se puede hacer exactamente igual. ¿Sí? El, el amplificador de diferencias ya lo vieron. Entonces, es importante que en todo momento apliquen los conceptos del amplificador operacional ideal. Número 1, la ganancia al lazo abierto es infinita. Número 2, no hay corrientes hacia adentro del amplificador operacional. ¿Sí? Número 3, la única forma de controlar la ganancia al lazo abierto, que es infinita, es a través de las redes de retroalimentación. Todo esto que están viendo ustedes aquí son redes de retroalimentación. ¿Sí? Todo lo que entra por la terminal negativa es retroalimentación negativa. ¿Ok? Entonces, siempre que hay una retroalimentación negativa, el voltaje en la terminal inversora es el mismo voltaje que en la terminal no inversora. Son exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otra configuración ya para poder jugar más con esto. Integrador. Vamos a integrar ahora. Fíjense cómo no le estoy diciendo amplificador, le estoy diciendo integrador. El integrador, como su nombre lo indica, me hace la operación matemática del área bajo la curva. Me hace la integral, ¿sí?, de la señal de entrada. Su configuración es la siguiente. ¿Cómo creen que cómo creen que lo encuentro?
¿Qué configuración tiene? Es una configuración inversora. ¿Sí? Yo lo podría sacar precisamente utilizando la ecuación del amplificador inversor sin ningún problema, pero lo voy a hacer ahorita de una manera normal. ¿De acuerdo? A ver, vamos por partes. Lo voy a hacer ahorita de una manera veamos. A ver, el voltaje del capacitor está dado como 1 en C, la integral de la corriente por la diferencial del tiempo. ¿De acuerdo? Voy a utilizar un truco matemático que se llama operador matemático. Uno en P es igual a la integral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense bien, el voltaje en el capacitor será la corriente I sobre CP. O sea, el 1 sobre P es la integral de la diferencial de T. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjense bien, la resistencia, bueno, le voy a poner la impedancia del capacitor. ¿Saben lo que es la impedancia? ¿Saben lo que es la impedancia? No, la verdad no, profesor. Bueno, cuando hablamos en términos del tiempo, hablamos, por ejemplo, de una resistencia. Cuando hablamos en términos de la frecuencia, hablamos en términos de una impedancia. O sea, una resistencia R, decimos resistencia. Y esto es función del tiempo. Cuando hablamos de una impedancia, es una resistencia, pero se está trabajando en función de la frecuencia. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, fíjense bien, voltaje entre corriente es resistencia. Entonces, voltaje del capacitor entre la corriente es 1 sobre Cp. Eso es resistencia. Pero bueno, como los capacitores funcionan realmente en función de la frecuencia, le voy a llamar impedancia. Ahora sí. El voltaje de salida, esa es una configuración inversora, sería menos Z.
sobre R1 por B. Pero esto, Z es 1 sobre C por R1 por 1 sobre P. ¿Van conmigo o no? Entonces, esto implica, esta es una forma de poderlo sacar, ¿eh? Esto sería B0. Voy a volver a convertir este en diferencial. Entonces, esto sería igual a menos 1 sobre C, le puse R1, integral de B de T. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense por qué no le pongo amplificador, porque realmente esto no me está amplificando. Este C por R1, si se acuerdan un poquito de circuitos eléctricos, la constante de tiempo tau es C por R o RC. ¿Sí? Ahora fíjense bien. Esto es en el tiempo. Ahí va a dar el área bajo la curva. Sí. En función de la frecuencia, la impedancia de un capacitor es 1 sobre SC. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que sacar simplemente su transformada de Laplace. Sustituyendo esto en la ecuación del amplificador en configuración inversora, esto me da menos 1 sobre SCR BDS. Esto es en función de la frecuencia, esto es en función del tiempo. Fíjense bien, en función del tiempo funciona como un integrador y en función de la frecuencia funciona como un filtro pasabajas. Entonces, fíjense por qué es muy importante esta situación de que si estamos trabajando con frecuencia, el circuito se comporta como un filtro pasabajas. Si estamos trabajando en función del tiempo, el circuito me calcula el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Miren, chicos, lo vamos a parar ahorita por hoy aquí y nos vemos mañana para empezar a ver algo de laboratorio. ¿De acuerdo? Mándenme las tareas. Sí, profesor. Gracias. Ok, entonces nos vemos mañana. ¿Vale? Órale, pues, mañana.